Bueno, en las últimas horas se conocieron los datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior sobre el avance del delito durante el año 2018. Era una cifra que era muy demandada y muy solicitada al Ministerio del Interior. Se había dilatado un poco la publicación de esos datos y esta semana se conocieron. A partir de esos datos se infiere que los homicidios tuvieron un aumento del 46% el año pasado y las rapiñas un 53% el año pasado, además donde también aumentaron los hurtos. Para analizar justamente estos datos es que recibimos esta mañana al sociólogo, criminólogo Nicolás Trachtenberg, que nos acompaña para tratar de entender un poco estos números, estos datos, sobre un fenómeno multicausal, es lo que suelen decir las autoridades. Buen día, Nicolás, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la multicausalidad del delito suele señalarse. Lo primero, ¿qué lecturas es en frío estos primeros datos sobre los ítems más importantes, homicidios, rapiñas, hurtos? Bueno, claramente son cifras preocupantes, es como el año récord de violencia en Uruguay. También es un año que es bastante despegado con respecto... Hay una tendencia de crecimiento de los delitos de la violencia en las últimas décadas. Es importante mirar la larga tendencia y este es un año particularmente complicado. Hay que también esperar a ver si este año no fue como una especie de rareza y después la tasa vuelve aún cuando esté creciendo, vuelve a tasas parecidas a las anteriores. Pero sin duda es una señal de alerta. A mí me preocupa, creo que lo más importante es mirar la tendencia a largo plazo que este año en particular. Claro. Y verdaderamente el delito de violencia viene aumentando en los últimos 20, 25 años en Uruguay, y eso es algo que con los datos uno lo puede observar. Y creo que hay un diagnóstico, hay un consenso acerca de preocupación, creo que de todos los técnicos, todos los investigadores, todos los políticos. La discusión está en qué es lo que lo causa y cómo tratamos de transformar un diagnóstico más o menos razonable en implementación de políticas y no en una pelea electoral para tratar de obtener un... Claro, que este año particularmente se va a ver... Exactamente. Se verán debilidades en ese análisis que haces, ¿no? Porque seguramente la campaña electoral tiña de debate político estos datos de lo que estamos hablando. Sí, y a mí eso es lo que me da más miedo y me parece que es un tema suficientemente importante y suficientemente grave como para que los actores políticos se intentaran... No digo que cada partido no pueda tener su mirada sobre cómo enfrentar seguridad, pero una cosa es tener diferencias sobre eso y otra cosa es hacer interpretaciones apresuradas para obtener pequeñas ventajas electorales, que eso puede dar una mínima victoria en el corto plazo, pero en el largo plazo dinamita mucho más y no ayuda en nada a resolver el problema de seguridad. Esto mina de alguna manera el análisis, ¿no? De conocer las causas, que seguramente, como decía Daniel al arranque, son multifactoriales, ¿no? Y no solamente de problemas en la represión, sino de un trabajo preventivo. O ya creo que nadie sabe bien qué análisis haces vos justamente para arrojar un poco de luz en este debate un poco revuelto que se está dando de las causas de este crecimiento explosivo que, como decías, puede estar influenciado por algún pico que marque este año. Bueno, a ver, una primera cosa a tener en cuenta que como que siempre menciono es que Uruguay es un país que tiene muy malos datos sobre criminalidad y violencia. Y ¿Muy malos datos? Sí, muy malos datos. Ah, mirá, ¿por qué es eso? Digamos... ¿Sobre qué decís eso, el fundamento? Porque en los países más desarrollados, con mejor investigación y con mejores políticas y más evaluación, lo que tienen son datos oficiales, datos de la policía, del Poder Judicial, de las prisiones, y a la vez, como ustedes sabrán, digamos, de la cantidad de crimen que ocurre en Uruguay, una pequeña parte nos enteramos, claro. Digamos, una pequeña parte pasa a través de todos los filtros de la autoridad. Hay un montón de violencia y de crimen que no nos enteramos. Hay un delito que no se registra. Que es lo que se llama cifra negra. Entonces, ¿cómo hacen otros países para saber sobre esa cifra negra? Bueno, hacen encuestas de victimización sistemáticas y le preguntan a la gente si fue victimizada, si lo denunció a la policía, por qué no lo denunció a la policía. Hay encuestas de autorreporte donde se encuestan a las personas y les pregunta si cometieron delitos. Nosotros con la Universidad de Cambridge hicimos una encuesta de ese tipo hace 3 o 4 años con jóvenes. Y con ese tipo de fuentes uno triangula y puede tener una idea, no solo una idea mejor de cuánto es el volumen de violencia que está ocurriendo y ver los sesgos, porque la información oficial puede tener sesgos importantes, sino también las causas. Porque
digamos, uno con la información oficial tiene muchas veces poca información acerca de quiénes son los perpetradores, cuál fue su infancia, qué problemas tuvieron en su juventud, en la escuela, los vínculos familiares, el barrio, los problemas de drogas, vínculos con la policía. Y todo eso solo uno lo puede desarrollar en forma adecuada y sofisticada con cifras alternativas. Entonces, un primer problema que tenemos en Uruguay es no tenemos buenas cifras alternativas. Está bien, me queda clarísima lo que acabas de decir. La pregunta es, ¿hay una estimación? ¿Vos tenés una estimación, una idea de cuántas son las cifras negras del delito en Uruguay? No, no lo puedo saber porque no tenemos encuestas de victimización. No hay una realizada hace poco, pero nunca terminó de... Creo que todavía no se ha comunicado públicamente. Entonces, no sé exactamente No se puede estimar ni siquiera. Hoy en día no se puede estimar. ¿Y en el mundo es muy variable como para poder tener una idea? Varía bastante, pero muchas veces... Por decir algo, cuando se reportan 5 rapiñas, ¿cuántas no se reportan? Depende con el tipo de delito. Por trazarte una comparación. Pero más del 50% del delito uno no se entera. Más del 50%. Hay muchos delitos que uno no se entera. También depende del delito, por ejemplo. El hurto será poco denunciado, supongo. Depende, porque, por ejemplo, con el ingreso de los seguros, muchos hurtos, entonces vale mucho más denunciar. Pero ¿a cuántos no les ha pasado que sufren un pequeño hurto que no vale la pena, no hay ni seguro, claro. ni uno no se molesta? Donde sí, evidentemente, no se puede hablar de cifras negras, me imagino yo, los homicidios. Exactamente, ¿no? los homicidios. Porque aquí tenemos un cuerpo y una constatación empírica, digamos. Exactamente. Esa es como la cifra más robusta y es la que uno usa para tratar de ver la evolución. Y un dato preocupante, 414, o sea, la tasa nos ubica muy preocupante, ¿no? Una 11,8. Sí, la tasa nos ubica por encima de 10. Usualmente las clasificaciones, las sociedades pacíficas están por debajo de la tasa de 1. Entre 1 y 10 son sociedades semipacíficas y a partir de 10 ya es una situación un poco preocupante. Estamos peor que Argentina, que Perú, que Ecuador, que Bolivia. Muchísimo peor que países europeos. Y sobre todo es importante verlo también en términos de ciudades, porque dentro de, digamos, mirar la tasa por países, muchas veces se esconde mucha heterogeneidad adentro de las ciudades. Pero Montevideo tiene una tasa de 16, lo cual hace que sea una capital ya bastante violenta, incluso en el contexto sudamericano. A la luz de lo que tú decías, ¿son confiables los números del Ministerio del Interior? A ver, yo creo que... Yo creo que son confiables, o por lo menos no tengo información para cuestionarlos, pero de vuelta, ¿no? Incluso en países como, no sé, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, aun cuando las cifras, digamos, oficiales sean confiables, es importante tener la información alternativa, porque las cifras oficiales, aun cuando se recolecten con la mejor calidad del mundo, que no es el caso de Uruguay, pero digamos que se recolectan con mínima calidad, o eso quiero creer, no pueden jamás tener los niveles de información que tienen estos otros sistemas. Entonces, ¿el INE debería, por ejemplo, hacer como una encuesta paralela, dedicarle recursos a hacer eso? El Ministerio de Interior, digamos, en Uruguay se han hecho algunas encuestas de victimización en forma no sistemática y debería ser una política de, o anualmente o cada 2 años, hacer esta encuesta de victimización para poder generar esta información. Otro aspecto importante de Uruguay es, y ahora mea culpa, la academia. La academia criminológica uruguaya es muy mala, extremadamente mala. Es muy pobre, hay muy poca investigación y muy sesgada. Y lo que hoy en día precisamos enormemente, empiezan a haber gente interesante en los últimos tiempos que está surgiendo y precisamos mucho más investigación, precisamos más economistas y psicólogos cognitivos que vengan a trabajar. Cuando decís muy sesgada políticamente, no, ¿muy sesgada desde qué perspectiva? Políticamente no, simplemente creo que hay muy poca investigación cuantitativa, por ejemplo, muy poca investigación cuantitativa tratando de generar modelos predictivos de qué produce el delito, qué produce la violencia carcelaria, qué modelos predictivos de qué probabilidad de una persona reincida o que una persona reincida violentamente, cómo generamos escalas de evaluación de riesgo en las cárceles para poder determinar no solo qué probabilidad de reincidencia tiene una persona, sino qué tipo de programa le sirve para desarrollar. Recién ahora en el INR se están empezando a desarrollar este tipo de cosas, pero claro, el INR tiene muy pocos recursos y la academia en Uruguay, digamos, no, es muy cualitativa y con cierta resistencia a desarrollar este tipo de modelos.
En función de los datos disponibles del observatorio y particularmente los datos sobre homicidios, que es uno de los datos más preocupantes por el aumento y la cifra récord de 414 homicidios en 2018 en Uruguay y una elevada violencia en Montevideo, como decías, en la tasa de criminalidad en Montevideo. Si uno mira el mapeo de los homicidios en Montevideo, ve que en las zonas 3 y 4 policial, que es donde está dividido zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, ha dividido el Ministerio del Interior a Montevideo, la zona 3 y la zona 4 agrupan el 80% o más del 80% de los homicidios, concretamente. Hay barrios como Casaballe, donde claramente está despegado el delito, la zona de Casaballe, y no pretendo estigmatizar con esto, pero son datos de la realidad. ¿Hay una directa asociación entre pobreza y violencia? A ver, el vínculo entre pobreza y violencia o desigualdad y violencia es un vínculo débil. Claroscuro. Digamos, la mayoría de investigación muestra que el vínculo entre pobreza y violencia o pobreza y delito es bastante débil. Ajá. Mucha gente pobre, muchas áreas pobres no tienen altas tasas de violencia, no cometen delito. La desigualdad puede tener algún vínculo más, pero tiene que haber algún otro elemento. Digamos, si hubiera un vínculo tan directo, uno iría a estos barrios y encontraría una altísima proporción de ofensores o criminales, lo cual no es así. Hay muchísima gente, muchísimos pobladores de barrios que viven en condiciones de pobreza y que viven en condiciones de extrema desigualdad que no cometen delitos. Entonces, es verdad que la desigualdad asociada a otros factores, asociada a una crianza complicada, a sufrir abusos de chico, a sufrir estigmatización en el colegio, a sufrir maltrato policial, a tener mala nutrición, pueden llevar a la violencia. Pero ese vínculo directo está bastante cuestionado por la literatura. O sea, hay un vínculo, pero es débil. Y en cuanto a lo que ocurre en la periferia de Montevideo, también creo que esto es, digamos, un argumento que ya la mayoría de técnicos y académicos están manejando, y es, hay un problema de violencia más que individual, sino asociado a conflictos de bandas asociadas con el narcotráfico y con una lucha por el control del territorio, donde en el último tiempo el Ministerio del Interior ha tratado de ser un actor relevante, digamos, tratando de que el Estado no pierda legitimidad en esa disputa. Con esos operativos Mirador, decís. Con distintos tipos, con ese tipo de operativos, con el PADO, con distintos tipos de intervenciones. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces la violencia puede aumentar producto de estos operativos. Muchas veces, digamos, lo que hace que aumente la violencia en zonas, y eso ha ocurrido no puede no ser solo la explicación de Montevideo, sino también es la explicación que uno ve en Colombia, en Brasil. Muchas veces, cuando hay una zona que está gobernada monopólicamente por una especie de varón o un actor que tiene control del narcotráfico, puede haber bastante paz y puede haber bastante poca violencia, controlada por este varón. Ahora, si la disputa del territorio aumenta la violencia. Claro, si hay disputa del territorio y más muchas veces intervención del Estado puede hacer que, digamos, generar más movimientos entre esos cabecillas, entre esos grupos, eso puede también incrementar la violencia. Entonces, es muy sofisticado el tipo de intervención que tiene que tener el Estado, porque el Estado tiene que ver cómo combate el delito, pero sobre todo cómo combate la violencia con estos distintos grupos. Y, por ejemplo, cuando mira casos exitosos como, por ejemplo, en América Latina muchas veces se citan casos exitosos como el de San Pablo. Acá Medellín, ponen Medellín como ejemplo. Permanentemente. Medellín se pone como ejemplo, ¿no? Y ahí es muy interesante porque hay un gran debate entre los académicos colombianos y entre otros académicos acerca de qué fue lo que causó verdaderamente el milagro de Medellín. Por supuesto, los alcaldes, los gobernadores, los sociólogos que asesoraron a los alcaldes le echan toda la carga a las políticas de intervención, la cultura, toda la parte urbanística, y sin negar que eso haya podido tener influencia, hay algunos estudios muy interesantes que muestran que la violencia crece y decrece en los momentos en los que se rompe el monopolio. Entonces hablan de que cuando se rompe, cuando hay un varón que está gobernando el mercado de la droga, es cuando hay paz. Cuando ese varón es extraditado y ahí se como revuelve el avispero y quedan como muchos
digamos, muchos cabecillas disputándose el territorio, ahí empieza a incrementar la violencia. Entonces, esto no significa que las políticas no tengan efecto. Bueno, pero eso sí, que estás diciendo, se vio en Casaballe. Es una de las hipótesis que está en Eso juego. que está Las diciendo- autoridades dicen. Eso que estás diciendo se vio en Casaballe. Es decir, cuando determinadas bandas que estaban allí comienzaron a disputarse el territorio, Fue cuando se armó. fue cuando se comenzó una escalada de violencia y de hechos Claro. violentos. Digamos, tenemos información circunstancial acerca de eso, por eso, digamos, esto que yo estoy contando, hay mucha más evidencia en otras partes. Es una posible hipótesis de lo que puede estar ocurriendo en Casaballe. Tenemos información circunstancial, pero no tenemos buena evidencia para poder decir que, por ejemplo, que la causa verdadera del incremento de la violencia es solo eso. Entiendo lo que decís. Entonces, por ejemplo, hoy en día en Casaballe hay un colega, un antropólogo que está empezando a investigar con más profundidad esa área y es una hipótesis bastante plausible que puede tener algo de relevancia, pero todavía no tenemos la evidencia para saber si eso es todo lo que está ocurriendo. Lo otro de largo plazo y estructural que creo también es importante es, creo que verdaderamente esa área, y que es complementario con esta posible explicación, es una, digamos, el problema de que hubo mejoras económicas de la desigualdad, de la pobreza, pero hubo un montón de gente que quedó desintegrada, que quedó fuera del alcance del Estado, y que por supuesto, digamos, un Estado que no llega, un Estado que es visto como más lejano, más ilegítimo, y actores que empiezan a ver como vías más seguras y más eficaces de conseguir recursos, involucrarse en el mundo ilegal e involucrarse en el mundo del narcotráfico. Entonces ahí es también la disputa de cómo logramos construirles un mundo alternativo de incentivos legítimos a los jóvenes que se crían en esas áreas, donde la perspectiva de educarse y trabajar es Claro, es una difícil quimera. cuando las propias autoridades hablan de que niños en esos lugares juegan a ser narcos en la escuela. A ver, sí, pero yo iría a hacer un argumento más pragmático, ¿no? O sea, ¿cuán racional o qué incentivos tengo? Si yo soy un joven de 14, 13, 15, 16 años en esas áreas, ¿qué incentivos tengo yo para seguir los cursos formales de educación, insertarme en un trabajo? O sea, ¿qué tipo de trabajo voy a tener? ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué tipo de ascenso voy a tener? ¿Qué premios y recompensas voy a tener de un lado y del otro? Entonces, en ese sentido creo que, digamos, hay una falta de políticas de largo plazo integrales que complementen las políticas más represivas de política criminal que involucren a estos actores. ¿Y otros países qué experiencia han tenido en ese sentido? Porque esto no debe ser nuevo, inventado por Uruguay, ¿no? Donde las transferencias económicas quizás sí tuvieron esa cobertura, pero no fue acompañado de esto otro que tú decís, de dar caminos alternativos y atractivos para gente que, bueno, elija el camino de estudiar, de trabajar y no el del mundo delictivo. Bueno, un problema que tenemos es que, digamos, la mayoría de investigación sobre programas que funcionan preveniendo la violencia se han desarrollado en el norte. Y la mayoría de la violencia ocurre en el sur, donde menos se investiga. Entonces, hay todo un desafío de cómo incorporamos esos programas y los adaptamos acá. Porque también es verdad que uno traer un programa exitoso de Chicago o de Sydney a Montevideo como un platillo volador sin adaptarlo a las circunstancias es un error. También es un error tratar de inventar la pólvora. Entonces, ¿cómo se hace ese balance? Lo que me parece claro es que, digamos, y por eso creo que, volviendo al principio de la conversación, ¿no? O sea, creo que hay que evitar esas falsas oposiciones entre represión y prevención, entre un modelo más asociado a la derecha y un modelo más asociado a la izquierda. Y, digamos, hay países que han implementado caminos intermedios. Yo ahora vengo de estar 2 meses en Australia, donde los tipos tienen políticas criminales muy integradas a las políticas sociales y tienen lo que ellos llaman la pirámide regulatoria, donde dicen, bueno, inicialmente vamos a apelar a hacer mucha prevención social y a tratar de persuadir al ciudadano. Cuando eso falla, cuando eso fracasa, subimos un nivel más y dejamos de persuadir, dejamos de apelar a la restauración y vamos a apelar a la disuasión y a los costos y a los costos penales. Y cuando eso termina fallando, sí apelamos a incapacitar cuando el actor demuestra ser totalmente irracional o totalmente incompetente, ¿no? Ahora, si ustedes ven, es una pirámide de estrategias de intervención que combina represión con regulación, con prevención social y que va escalando en punitividad, o sea, no excluye la punitividad, pero la va usando solo cuando van fallando las alternativas. Y en estos países, como tienen mucha investigación, lo que es algo que ya se sabe en todo el mundo, es
una cosa interesante, importante y útil es la mayoría de la violencia está concentrada. Si uno mira cómo se distribuye la violencia en el espacio, como bien decías vos hoy, se concentra en pocas áreas. Si uno mira cómo se concentra la violencia en las personas, se concentra. Pocas personas cometen buena parte de la violencia. Si uno mira a los jóvenes, muchos adolescentes se involucran transitoriamente en el delito. Muy pocos cometen muchos delitos y muy pocos cometen muchos delitos toda la vida. Entonces, ese tipo de información es importante para poder intervenir focalizadamente y asignar bien los recursos. Y quería decir una cosa más vinculada a las políticas, porque ahora viene un año complicado y creo que un actor relevante son ustedes los periodistas. Ustedes también tienen que jugar un rol relevante apretando más y cuestionando más a los académicos, a los políticos. Y un lugar donde creo que es muy bueno que ustedes aprieten es en los costos de las políticas. A mí una cosa que me enoja profundamente es que de un lado y de otro, en el debate, se plantean políticas sin decir cuánto cuesta. Entonces, por ejemplo, a veces desde algunos partidos más en el espectro ideológico de la derecha se habla de incrementar las penas, ¿no? La reforma de la Rañaga, por ejemplo. Entonces, cuando habla de aumentar la severidad de las penas, ¿qué está queriendo decir? ¿Va simplemente digamos, que haya más costos penales? Eso es totalmente ineficaz. No cambia nada, absolutamente nada. Si verdaderamente estos actores quieren proponer un país que aplique mano dura, yo creo que es un camino equivocado, pero si quieren aplicar en serio digamos, una política mano dura, tienen que agarrar y decir específicamente cómo van a hacer y tienen que tener la honestidad de decir, miren, esto va a involucrar todos estos millones de dólares porque para que esto funcione yo tengo que tener muchos más policías, muchos más jueces, muchos más fiscales y meter muchísimo dinero arrestándolos, detectándolos, controlándolos y apresándolos. Entonces, es fundamental que los políticos y las propuestas se planteen en términos de dinero y que tengan el coraje de decir a la ciudadanía, miren, estamos todos de acuerdo, tenemos una situación grave, queremos cambiarla, ahora para cambiarla no se puede hacer gratis. Si usted quiere más seguridad, si usted no quiere esta tasa de homicidios, entonces tiene que sacrificar en términos de impuestos. Y el costo de oportunidad de meter pesos en políticas de prevención del crimen es el costo de más impuestos, de menos salud, de menos educación. Ahora, es importante que los políticos y sus propuestas la traduzcan en pesos. La contracara de eso puede ser lo que el propio expresidente José Mujica decía en cuanto a que las políticas sociales también han fracasado. Es decir, se hace una lectura como autocrítica en cuanto a fracaso de las políticas sociales. Yo quiero meter una nota con eso de decir, evidentemente... Para lograr entender, para vos va por el lado de hacer o poner hincapié en políticas sociales como forma de prevención del delito. Los países que han funcionado han combinado políticas de represión muy calificada con políticas sociales. Los mejores ejemplos que yo conozco, por ejemplo, las intervenciones en Río o algunas en Colombia, combinan ambas cosas. Por eso te digo, para mí eso es una falsa posición. Con respecto a las políticas sociales, creo que es verdad que el discurso tradicional de la izquierda de creer que se podía resolver los problemas de crimen solo mejorando las condiciones genéricas de pobreza y desigualdad demuestra no ser muy exitoso y que eso tiene que estar combinado con políticas de prevención verdaderamente criminógenas, ¿no? O sea, yo puedo mejorar las condiciones de desigualdad y pobreza en un barrio, pero tengo que atacar los factores de riesgo del crimen. Específicamente para prevenir el desarrollo del crimen. Exactamente, hay políticas que van directamente a las familias, a las escuelas, se meten con cosas muy específicas, con la nutrición de los chiquilines, con cómo los padres los críen, con el tipo de autocontrol, con el consumo de drogas, con el grupo de pares, o sea, hay cosas muy específicas para acompañar esto. Pero, y por tirar una defensa de ese argumento, creo que si uno ve lo que pasó en los últimos 15 años, uno puede llegar a una conclusión apresurada que es la siguiente, es decir, bueno, el gobierno de izquierda apostó a mejorar las condiciones socioeconómicas de la sociedad y el delito sigue aumentando, con lo cual esto es un fracaso. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, la pregunta por el contrafáctico es, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho estas políticas? Tal vez las cosas podrían estar peor. Entonces, no estoy diciendo que sean exitosas estas políticas, sino que no lo sabemos y que hay que ser cuidadosos a la hora de decir que no tienen ningún efecto. Nicolás, tenemos que cerrar. Te pregunto en un minuto en el final, ¿vos compartís esa mirada del ministro del Interior en cuanto a que el nuevo Código Procesal Penal empeoró las condiciones y los delitos? Me parece un juicio apresurado, me parece, de vuelta, es una hipótesis plausible, hay un cambio significativo con el ingreso del código, pero de vuelta, como en todo en Uruguay, se acaba de implantar este código. No podemos dejarle un año, evaluarlo, analizarlo,
ver qué está ocurriendo y decir, bueno, a ver, ustedes tienen este diagnóstico de que esto tuvo un incremento, a ver, ¿en qué tipo de delitos? Vamos a mirar los datos fríos, los microdatos, y decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de delincuentes, cómo serían? Esto involucra, por ejemplo, dar marcha atrás a todo el código, capaz puede ser un cambio de prácticas, capaz puede ser un pequeño cambio de código, pero me parece que saltar 3 meses después, rápidamente, sin ningún tipo de evaluación, ya a echarle la culpa al código, me parece un poco apresurado. Entonces, de vuelta, uno puede, luego de 1 año, 2 años, evaluar, ver, juntar las partes y tratar de ver si efectivamente tuvo un efecto. Obviamente creo que nadie puede estar pensando que la culpa de todo es del código, en todo caso... Claro, puede y menos en la prevención, ¿no? Y menos en la prevención, y sobre todo hay que ver, digamos, no solo hay que tratar de lo que les decía hoy, ¿no? Digamos, uno puede ver que se instaló el código y aumentó la violencia, y no necesariamente esto sea la causa, pueden haber pasado otras cosas. Pero aun cuando demostrara que el código tiene alguna especie de efecto sobre esto, es importante saber cómo y por qué, para saber si hay que derogarlo completamente, hay que cambiar un aspecto específico, es tipos que cometieron rapiñas que están quedando libres, ¿es eso lo que está generando que vuelvan a rapiñar? ¿Son esos tipos los que están causando los homicidios? ¿Podemos achacarse la tasa de homicidio? O sea, hay que ir a una discusión un poco más fina, donde de vuelta, si salimos de la competencia electoralista, una hipótesis plausible puede ser analizada y puede involucrar un cambio. Nicolás, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Muy bien, cerramos la entrevista por acá y ya nos vamos derechito a la pausa.